Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos por iniciar nuestra segunda sesión del módulo número 3. Si me pueden escuchar bien, les pido de favor que me confirmen si me están escuchando para poder iniciar nuestra sesión. Muy bien. Me parece que también ya pueden ver mi pantalla, mi presentación. Ya saben que me pueden escribir por el chat y también me pueden hacer uso del micrófono. Abril, buenas noches, muchas gracias por conectarte. Aquí está Saraí, Ariana. Vamos a ver quién más anda por aquí. Diana. Saraí, Ariana, muy bien, muchas gracias por confirmarme. Voy a desconectar tantito sus micrófonos para que no haya interferencias. Y en cuanto ustedes necesiten usar sus micrófonos, lo pueden hacer para participar. Bueno, vamos comenzando para que nos dé tiempo. Pues les agradezco muchísimo que se hayan podido conectar. Vamos a trabajar nuestra segunda sesión del módulo número 3, el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Ya saben que yo soy su asesora virtual, Nayeli Orihuela. Y el orden del día es darles la bienvenida, identificar las áreas de oportunidad que tenemos, es decir, revisar algunas cuestiones de sus calificaciones, de sus actividades de la semana pasada, para que ustedes, además de la retroalimentación, puedan identificar en qué podríamos mejorar. Revisar algunos contenidos académicos de la semana, atender sus dudas, y si no hubiera dudas, yo les estaré brindando recomendaciones de todos modos de lo que he visto, porque he impartido pues varias veces este módulo, entonces ya sé más o menos a veces que se les dificulta un poco más y les puedo dar algunas recomendaciones. Buenas noches, Rubí, buenas noches, Diana, Ariana, Saraí. En cualquier momento me pueden mandar mensaje al chat o hacer uso del micrófono si es que tienen alguna duda, alguna inquietud del módulo en general o de los contenidos en específico. Acuérdense que estamos aprendiendo porque es el tercer módulo, entonces todavía hay algunas cuestiones que quizá no les queden todavía tan claras, pero las podríamos reafirmar. Como estamos en la unidad número 2 de este módulo, tenemos que el propósito de esta unidad, que se llama el estudio de los fenómenos naturales desde una perspectiva interdisciplinaria, es identificar el conocimiento expresado en múltiples textos mediante la lectura de diversas fuentes sobre un fenómeno natural, para desarrollar una postura intertextual e interdisciplinar. ¿A qué nos referimos con estas dos palabras que quizá no les suenen tan cotidianas? Intertextual quiere decir una lectura que tenemos desde diferentes textos, es una aproximación que tenemos para un mismo fenómeno desde diferentes textos, y esta palabra de interdisciplinar hace referencia a que desde diferentes disciplinas vamos a estar analizando
un mismo fenómeno. En esta ocasión vamos a estar revisando algunos fenómenos naturales. Y eso sería a través de algunos textos que vamos a analizar más adelante. Los aprendizajes esperados son todos estos. No les hago énfasis en cada uno porque nos llevaríamos muchísimo tiempo, pero los aprendizajes esperados quieren decir todo aquello que nosotros estamos esperando que ustedes sepan al término de esta semana. Son muchos, como se pueden dar cuenta, y básicamente consisten en revisar el concepto de ciencia, las características del pensamiento científico, todo lo que se refiere al método científico, en poder revisar ciertos textos para identificar diversas problemáticas, en analizar diferentes disciplinas desde las ciencias naturales y que ustedes puedan armar una postura, formular una postura respecto de algún fenómeno que estemos revisando. Y finalmente que ustedes lo puedan expresar en diferentes escritos. Esta es un módulo en donde escribimos mucho, como ya se dieron cuenta. Hay que fortalecer esas habilidades, hay a quienes no les gusta tanto, pero lo necesitamos en realidad en toda la formación de prepa en línea C. Áreas de oportunidad. ¿Qué fue lo que detecté con base en las calificaciones que ustedes obtuvieron la semana pasada de la actividad integradora 1 y de la actividad integradora 2? Pues lo que detecté y que me preocupa muchísimo, particularmente en este grupo, y no sé todavía la razón, pero vamos a estar trabajando en ella, es que han obtenido calificaciones bastante bajas. No me refiero exactamente a quienes están conectadas en este momento en la sesión, sino en general a todo el grupo. Han tenido calificaciones muy bajas, por debajo del promedio que suele tener. Como les comentaba, yo he impartido este módulo como en unas 7 u 8 ocasiones y para el promedio que han tenido, han alcanzado calificaciones muy bajas. Eso me preocupa muchísimo, pero también me ocupa para ver algunas, pues algunas formas de poder fortalecer esta cuestión. Mi principal recomendación es que lean con mucho detenimiento las instrucciones y que si no logran comprender las instrucciones, me pregunten antes de desarrollar las actividades. También deben de revisar la rúbrica. La rúbrica les va a decir algunos de los criterios que nosotros vamos a estar evaluando, pero de forma muy general. La rúbrica no les va a decir lo que les dicen las instrucciones. Se presentó un caso esta semana en donde había una inconformidad respecto a una evaluación porque en la rúbrica no se decía exactamente algunas cuestiones que sí vienen mencionadas en las instrucciones. Entonces, obviamente, ambos instrumentos nos sirven para poder desarrollar las actividades, tanto las instrucciones como las rúbricas. Cuando hay alguna duda respecto de eso, nosotros como facilitador, como asesoras, perdón, nos reunimos con la coordinación para preguntar cuál es el criterio que debemos de tomar. Entonces, cuando les hago pues comentarios respecto a la extensión o a cómo deberían de responder, qué es lo correcto y qué no es lo correcto, confíen en que siempre lo hago de una forma muy objetiva, de que lo hago después de haber consultado también con la coordinación, con la supervisión, y que todo esto que yo les comento también se deriva de la experiencia que tengo en la impartición de este módulo en específico. Entonces son cuestiones que yo ya he revisado varias veces. Entonces,
créanme que algo de lo más importante es que ustedes puedan hacer una lectura de las instrucciones, de la rúbrica, y que si tienen dudas me puedan preguntar o puedan preguntar en estas sesiones que tenemos, o que vean la grabación. Eso es muy importante. Me he estado dando cuenta que hay varias cuestiones que yo les hice énfasis en la sesión pasada y que de todos modos pues no pudieron desarrollarlas de forma correcta. Eso quiere decir que no leyeron muy bien las actividades, las instrucciones, que no hicieron completas las lecturas y que finalmente no vieron la grabación, o sea, o no asistieron o no vieron la grabación de la sesión, porque yo les hice muchas sugerencias y en la mayoría de los casos no las tomaron en cuenta. Entonces, pues les pido de favor que se den el tiempo para poder ver las grabaciones o asistir a las sesiones. Es muy importante para evitar este tipo de situaciones. También vi que no están leyendo todas las lecturas o que hay algunos problemas de comprensión lectora. Para esto yo ya les compartí en sus retroalimentaciones algunos ejercicios que podemos trabajar para reforzar el tema de la comprensión lectora. Hay otras cuestiones que también he estado notando y que les voy a hacer mucho énfasis en eso. La correcta ortografía y la redacción que deben de tener en sus actividades. Esto porque es un criterio que siempre se evalúa y además porque este es un módulo que tiene como eje central el estudio de la ciencia, pero también la escritura. Entonces, no puedo dejar pasar por alto que si ustedes tienen cuestiones que mejorar en la ortografía y cuestiones de sintaxis, lo puedan hacer para que no estén arrastrando esa problemática durante su formación de prepa en línea CEP. Así es que voy a ser muy insistente con ese tema. El plagio sí detecté muy poco, pero sí llegué a detectar. Lo que sí detecté muchísimo más es que hacen el envío de actividades incompletas, de que solamente mandaron una parte de las actividades y eso pues obviamente no es correcto. Deben de enviar todas las secciones de las actividades y verificar que no se les olvide nada. Esto lo pueden verificar revisando otra vez sus instrucciones y revisando la rúbrica. Esta semana en particular no tienen plantillas que se les proporcionen en las instrucciones. Entonces yo les compartí en la sección de avisos unas plantillas que amablemente diseñó la tutora Zeneli y que nos las compartió para que las podamos utilizar. Entonces, a su vez, yo se las compartí a ustedes en la sección de avisos. Las pueden descargar y las pueden llenar para que no tengan necesidad de estar generando sus propias plantillas de las actividades. Eso les va a facilitar el desarrollo de las actividades y les va a reducir el tiempo de desarrollo de las mismas. Bueno, respecto de las áreas de oportunidad o de lo que les he comentado, ¿tienen alguna duda? Si tienen alguna duda, la podemos resolver. Y si no, damos paso a los contenidos académicos de la semana. Aquí en el chat no hay. Bueno, sigamos avanzando. Vamos a revisar un poco de los contenidos académicos de la semana. Como les comentaba, este módulo tiene como columna vertebral, por así decirlo, la revisión de la ciencia vista desde diferentes disciplinas. En esta semana vamos a estar revisando todo lo referente a las ciencias naturales. Una de ellas es la biología, otra es la física, la química, y hay otras ciencias más que se consideran ciencias naturales. Pero en esta ocasión vamos a estar revisando mucho la biología.
Pero antes de iniciar con ese tema, vamos a revisar muy rápidamente algunas cuestiones acerca de la ciencia, ¿no? Yo aquí les comparto esta ilustración de Galileo Galilei porque es un personaje pionero del método científico experimental que utilizamos hasta la actualidad, pese a que fue una persona que vivió hace muchísimos años en Italia, es de la época del Renacimiento. ¿Qué es lo importante de esta figura y de lo que logró investigar, de lo que logró generar a partir de la ciencia? Pues como ya les comento, el método científico, él pensó en algo en lo que no se había pensado mucho hasta ese momento, y es que la ciencia es un producto del pensamiento racional que solamente tenemos los seres humanos. Los animalitos, por ejemplo, tienen sentidos y se basan en ellos, ¿no? Para poder buscar comida, para poder ver el peligro, para poder reconocer ciertas situaciones, pero todo lo hacen de forma instintiva, ¿no? A diferencia, los seres humanos tenemos algo muy importante que es pues nuestra mente, y somos capaces de razonar, ¿no? No hacemos las cosas de forma solamente instintiva, sino que las hacemos por ciertas razones. Entonces, por ejemplo, lo que él decía y lo que llegó a descubrir es que nuestros sentidos como seres humanos son limitados. Podemos solamente ver algunas cuestiones, podemos escuchar algunas otras, eh, podemos degustar, por ejemplo, pero eso está limitado. Pero lo que no está limitado es nuestro pensamiento, nuestra capacidad de razonar. Entonces, por ejemplo, cuando en esa época se miraba desde donde nosotros estamos parados, que es el planeta Tierra, mirábamos y sabíamos que existían ya otros planetas. Pero lo que pensábamos es que el, el, el Sol era el que giraba alrededor de nosotros, como si el planeta Tierra fuera el centro del universo. Y Galileo Galilei, a partir de sus observaciones, vio que eso no era correcto, pero no lo podía ver nada más desde sus sentidos, porque a simple vista nosotros no podemos ver los otros planetas, sino que diseñó telescopios y algunos otros instrumentos para poder hacer esta observación. Y entonces él se dio cuenta que lo que aparentemente nuestros sentidos nos dicen es que nosotros estamos estáticos, ¿no? Pero eso no es verdad. Hizo mm, varios experimentos para poder afirmar que eso no era correcto, que en realidad lo que estaba al centro era el Sol, y nosotros, al igual que los otros planetas, somos los que giramos alrededor del Sol, ¿no? Entonces, este descubrimiento en realidad es un parteaguas de la ciencia, porque nos está diciendo que tenemos una forma limitada de aproximarnos a las cosas, que son nuestros sentidos, como la vista, el olfato, el gusto, el tacto, pero que hay algo más allá, que es la razón, y que eso nos permite ver más allá de lo evidente, más allá de nuestros sentidos. Y eso es algo maravilloso para la ciencia. Y de ahí surge el método científico que nosotros conocemos actualmente. ¿Qué es el método científico? Pues es el conjunto de pasos que seguimos para podernos explicar algo, ¿no? El método científico tiene estos pasos, que es la observación,
el planteamiento de hipótesis, que es el planteamiento de todos estos supuestos para podernos explicar algo, la experimentación y finalmente la conclusión. Las conclusiones de este paso de los métodos científicos, por lo general, se suelen expresar en algunos textos para su divulgación. Y esos textos ya los revisamos desde la semana pasada. Entonces podríamos decir ahora qué es la ciencia. Y la ciencia, a diferencia de las creencias, es un conocimiento, es un conjunto de conocimientos estructurados de forma sistemática que nos permite buscar las causas de los fenómenos. ¿De cuáles fenómenos? De los naturales y de los sociales, de todos los fenómenos que ocurren al menos en el planeta, ¿no? Y hay quienes han estudiado y saben de fenómenos que ocurren en el universo, pero pensemos de momento que son fenómenos que ocurren en el planeta, que intenta comprender cómo y por qué suceden los fenómenos. La ciencia es esto que nos permite diferenciar el tipo de pensamiento que se basa únicamente en las creencias, y por eso hemos estado reflexionando acerca de eso, y lo que podríamos decir que tiene sustento o evidencia científica. Y es el método científico el que nos va a permitir construir la ciencia. Ahora, tenemos diferentes tipos de ciencias. Tenemos ciencias formales, ciencias sociales, ciencias naturales. Todas las vamos a estar revisando en este módulo, algunas con más énfasis que otras, pero todas las vamos a estar revisando. Entonces, por ahí para que participen, si me escriben en el chat o hacen uso de su micrófono. Es una pregunta que viene en una de sus actividades integradoras. ¿Ustedes qué creen que haga común a todas las ciencias? ¿Qué tendrán en común las ciencias? Todas las ciencias, sean naturales o sociales. Muy bien, Rubí. Aquí ya me escribió Rubí y me dice que se rigen por un método científico. Efectivamente, todas las ciencias, esa es pregunta de una de sus actividades integradoras. No la pierdan de vista. Todas las ciencias, sean sociales, naturales, o formales, tienen en común el uso del método científico. ¿Cuál es? Todas. Hay quienes creen que las ciencias sociales, por ejemplo, no son ciencias porque no son rigurosas como las matemáticas, la biología, y eso no es cierto. Las ciencias como la sociología, como la historia, son ciencias porque siguen un método científico. Entonces, eso es lo que comparten. Permítanme tantito porque alguien no me puede escuchar y tengo que contestarle aquí en el chat. Ya. ¿Qué más tenemos de la ciencia? Las características de la ciencia, que es diferente del método. El método son los pasos que debemos de dar y estas son las características de la ciencia. Guarden esta lámina porque las características de la ciencia se las van a estar preguntando desde estas actividades integradoras que vamos a desarrollar esta semana
hasta el proyecto integrador. Y a veces se confunden mucho con eso. Entonces, por eso, aunque estén sus recursos, yo se las vuelvo a compartir aquí porque les preguntan mucho acerca de las características de la ciencia. ¿Cuáles son las características que debe de tener la ciencia? O sea, a diferencia de otro tipo de pensamiento como las creencias, la ciencia es sistemática. Esto quiere decir que lleva a cabo el método científico paso por paso. Es metódica porque utiliza siempre el método científico. No puede ser que se invente alguna otra cosa, no. Es objetiva porque trata de encontrar la verdad y presenta evidencia. A diferencia, pues, de las creencias que suelen ser subjetivas, que dependen de cada persona, la ciencia es objetiva porque diferentes personas en diferentes lugares pueden llegar a comprobar lo mismo. En cambio, por ejemplo, un sistema de creencias, no sé, como la religión, habrá quienes crean una cosa y habrá quienes crean otra cosa, pero lo que creen es un acto de fe, no se puede comprobar. En ese sentido, es subjetiva, por ejemplo, la religión. Depende de lo que crea cada quien. La ciencia es verificable, siempre se tiene que comprobar con argumentos, sobre todo con argumentos, con información y con datos. La ciencia siempre va a ser verificable y la ciencia siempre va a ser modificable porque la ciencia va cambiando. Imagínense que lo que se pensaba hace 500 años ya no es lo mismo que se está pensando ahora. La ciencia siempre va avanzando, la ciencia médica va avanzando. Antes se creía que, que las enfermedades surgían porque uno se portaba mal, porque tenía pensamientos malos, pecaminosos, porque uno había pecado. Y la ciencia lo que ha demostrado es que uno se enferma porque hay virus, hay bacterias que a simple vista no se pueden ver, pero que para eso se diseñan instrumentos como los microscopios, en donde ya los podemos ver y sabemos que nos enferman. Es lo mismo que ha pasado ahora con el asunto del COVID. Cuando inició no sabíamos, no teníamos idea de dónde había surgido. Hay una cepa muy parecida, pero no es la que nos está atacando actualmente. Conforme pasaron las semanas nos pudimos dar cuenta de que hay formas de contagio, de que no es que ande un virus por el aire, ¿no? Sino que a través de la saliva nos podemos contagiar. Por eso es tan importante usar cubrebocas, ¿no? Entonces la ciencia siempre va avanzando. No es que descarte todo lo anterior, sino que hay algunas cuestiones que se van superando y por eso la ciencia es modificable. Hay dudas acerca de las características. Ok, aquí pregunta Rubí que no entendió de qué la característica sistemática. De que debe de aplicar de forma ordenada los pasos del método científico, la observación, el planteamiento de hipótesis, la experimentación y la conclusión. No puedes empezar dando tus conclusiones para la ciencia. Para otras cuestiones, uno probablemente pueda empezar dando las conclusiones, pero en la ciencia no, porque necesitas hacer todos tus pasos de observación, de plantearte una hipótesis, de experimentar y finalmente dar una conclusión. La ciencia no puede ser sistemática si primero diera una conclusión.
así de, pues sí, yo creo que esto del COVID, pues se dio porque, pues es no sé, un castigo divino, ¿no? Eso no lo podría hacer la ciencia. O yo creo que esto del COVID se dio porque, eh, ¿qué pudiera ser? Porque el mundo ya se está acabando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces ya es como lo último que nos va a pasar para que ya dejemos de habitar el planeta Tierra, ¿no? Eso es una conclusión, pero cuáles son tus datos? ¿Cuál ha sido tu experimentación respecto del fenómeno que estás observando? Entonces a eso se refiere, a que no puedes empezar al revés. Tienes que seguir estos pasos, observar, que fue lo que hicieron con el COVID. Por ejemplo, vieron que primero de cómo había surgido, ¿no? Pues es que es una cepa nueva, pero mutó. ¿Y de dónde viene? Pues observaron que las personas que se habían infectado al principio, este, comieron murciélago y el murciélago es un animal que tiene una cepa de virus, este, que puede transmitir a los seres humanos. Entonces, esa es una observación que se hizo. No pudieron llegar a conclusiones acerca de dónde se originó todo esto si no hubieran hecho primero una observación. No sé si me explico. Qué bueno. Sí, ya me puede escuchar. Si hay más dudas respecto de eso, pregunten, porque esto se los van a estar solicitando todo el tiempo para las actividades que van a estar realizando y también para el proyecto integrador. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un ejemplo de las características de la ciencia en un texto que ustedes van a leer para esta semana, que es el de La ciencia que precede a la tormenta. Es uno de los textos que tienen que revisar, entonces les voy a enseñar rápidamente cómo identificar estas características de la ciencia en un texto. Por ejemplo, aquí les está diciendo que lo que hicieron para saber lo que sucede en las tormentas es que recolectaron una gran cantidad de información sobre las condiciones de la atmósfera, del espacio y del tiempo, ¿no? Y que se emplearon instrumentos como barómetros, pluviómetros, radiómetros, anemómetros, para poder llevar a cabo la investigación. ¿Esto qué les quiere decir? ¿Que cumple con alguna de estas características de la ciencia o que nada más se lo inventaron? Así dijeron, pues vamos a ver cómo va a llover o cómo es que surgen las tormentas y, y ya damos una conclusión. ¿Cómo ven? Pueden participar por el micrófono o pueden participar en el chat. ¿Creen que esto que les estoy leyendo corresponde con una investigación que sea científica, que cumpla con alguna de las características de la ciencia? Si es así, ¿con cuál? Me pueden contestar por el micrófono o por el chat. Aquí nos está diciendo que hicieron recolección de información, que emplearon instrumentos, que analizaron esa información y aquí ya nos está diciendo cuáles fueron los resultados. Muy bien, Ariana. Es objetiva porque
trata de encontrar la verdad respecto de algo. ¿Respecto de qué? Respecto de las tormentas. Esto es diferente de dar una explicación mítica acerca de las tormentas, ¿no? Por ejemplo, pues en algunos pueblos originarios se planteaban que las tormentas se desataban cuando los dioses se enojaban y querían castigar a la humanidad, ¿no? Esa es una explicación mitológica, mítica, ¿no? Pero cuando se busca una explicación científica, nos tienen que decir qué es lo que observaron y a través de qué instrumentos nos están buscando información. Les voy a leer otro parrafito de este texto que está al final, que dice: la meteorología ha cambiado radicalmente sus métodos e instrumental desde sus orígenes como ciencia en el siglo XIX, cuando floreció como servicio a la navegación mercante en las costas inglesas. En el siglo XX, los avances en el estudio de la física atmosférica condujeron a las modernas predicciones numéricas. ¿Con qué característica de la ciencia se relaciona este párrafo que les acabo de leer? Sistemática. Es modificable. Efectivamente, es modificable. ¿Qué dice la característica de modificable? En la ciencia no todo es definitivo ni totalmente exacto, pues las teorías y los saberes pueden cambiar. ¿Qué les está diciendo aquí? La meteorología ha cambiado sus métodos e instrumental desde sus orígenes. ¿Cómo surgió? A partir de la navegación, porque era necesario comerciar ciertos productos. Y actualmente es estudiada por la física atmosférica. Esa es la característica de que la ciencia es modificable. Muy bien. Entonces, ese es el ejercicio que ustedes tienen que hacer en cada una de las lecturas para responder su actividad integradora número 4. Ahorita la vamos a revisar con más detenimiento, pero quería hacer un ejercicio para ver que se estuviera comprendiendo. Entonces, sistemática, que siga los pasos conforme están señalados, ¿no? El 1, 2, 3, 4 del método. Es metódica si usa el método científico. Es objetiva si trata de encontrar la verdad. Es verificable si puede comprobar lo que está afirmando y es modificable porque va cambiando. Entonces aquí ya vimos el ejemplo. Como les comentaba, en los pasos del método científico, al final de estas observaciones, de la experimentación y todo esto, se llegan a conclusiones y la ciencia se suele divulgar. Y para divulgarse, la ciencia tiene diferentes tipos de texto a través de los cuales, o formas a través de los cuales se puede divulgar. La ciencia se puede divulgar de forma especializada en congresos. Hay quienes se dedican a la divulgación de la ciencia, personas que se dedican a la divulgación de la ciencia. Y también se pueden escribir reportes de lo investigado y artículos de corte científico. Esos textos nosotros los podemos identificar si son confiables o no, basándonos en una prueba de confiabilidad, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos investigar o saber si un texto es confiable o no, aquí tenemos algunos criterios a través de los cuales podemos identificar
tal situación. Todos los textos, independientemente del tipo de texto que sea, podemos revisar si son confiables o no, porque deben de presentar un autor, una autora, ¿no? Una organización, una institución que es la responsable de estar publicando la información. Por ejemplo, no siempre van a ser el nombre de personas, puede ser la Secretaría de Salud, por ejemplo, o pueden ser algunos organismos internacionales, o, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, pero siempre nos deben de decir quién está escribiendo eso, ¿no? Los textos, si son confiables, nos van a presentar más fuentes, es decir, qué bibliografía utilizó la persona, las personas, para publicar la información que nos están dando a conocer. Deben de revisar la actualización de las páginas. La ciencia, pues sí cambia, pues, o sea, se puede modificar rápidamente y esto ya lo hemos visto con el COVID. Se van presentando avances cada día o cada semana. Entonces hay que ver de cuándo es esa información. Piensen que, por ejemplo, la información para el COVID, si es de hace 6 meses, no nos va a servir mucho porque cambió muy rápidamente todo lo que sabíamos sobre el COVID. Pero, por ejemplo, si es una cuestión de matemáticas, pues las matemáticas no se cambien de un día para el otro, ¿no? Puede haber nuevos avances, pero las bases matemáticas van a ser de hace, pues, 300 años. En las ciencias sociales, por ejemplo, también los fenómenos se están analizando continuamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros revisamos una noticia, pues debemos de ver de cuándo es, porque si es de hace un año, pues probablemente la situación ya haya cambiado. Entonces hay que ver de cuándo es esa información. Si revisamos, por ejemplo, una página, tenemos que prestar atención al diseño de la página. Una página que esté mal escrita, que contenga errores de ortografía o gramaticales, pues evidentemente no es una fuente confiable de información. Y eso les pasa mucho cuando ustedes revisan a veces los blogs de sus compañeros que realizaron actividades integradoras en otros módulos, más bien en otros momentos. Se pueden dar cuenta de que tienen hasta sus blogs, pero tiene tremendos errores de ortografía, de redacción. Entonces, eso no puede ser una página confiable. Ninguna página que sea confiable, medio de comunicación que presente errores de ortografía, se considera confiable. Aquí yo les presento algunos ejemplos de páginas que pueden ser confiables. Ya en la sección de avisos también les compartí una página de la UNAM en donde pueden buscar información confiable. Y aquí hay ejemplos de páginas que no son confiables, como los blogs, El Rincón del Vago, Buenas Tareas, hasta la propia Wikipedia es una fuente que no es confiable, porque cualquier persona puede editarla, esa página. Entonces, no es una fuente que yo les recomiende utilizar para realizar sus actividades. ¿A qué viene todo esto? Ya vamos a pasar a revisar las actividades integradoras de esta semana. Pues a lo siguiente. Ustedes van a estar realizando algunas lecturas. Son 7 lecturas las que tienen que realizar, así es que si no han empezado, háganlo de una vez porque son 7 lecturas que tienen que hacer y tienen que hacer el desarrollo de sus actividades. Entonces, aquí la primera lectura es un artículo de la UNAM que se llama Papel o Plástico. Es un texto muy breve, pero ustedes tienen que analizar el tema que se está abordando. Es un tema muy actual porque pues es la revisión acerca de
si es mejor utilizar las bolsas de papel o las de plástico. Y uno pensaría hasta cierto momento que utilizar las bolsas de papel es mejor porque no contaminan tanto que las bolsas de plástico. Y aquí les están dando argumentos de que ese es un pensamiento erróneo. O sea, pensar que el papel contamina menos que el plástico es erróneo. Y aquí les están diciendo por qué. Entonces, léanlo, está bastante interesante y les va a servir también para su vida cotidiana. Y ahí ustedes van a tener que responder cuál es la rama de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura e indicar por qué. Y aquí va lo bonito de esta actividad. A partir de la lectura de este texto, ustedes tienen que identificar si el proceso de investigación que se hizo para afirmar que tanto las bolsas de papel como las bolsas de plástico son igualmente dañinas para el medio ambiente, cumplen con estas características. Tienen que hacer lo que ahorita hicimos de ejemplo, leer y decir si cumple o no cumple y la razón. Para decir si sí cumple o no cumple, obviamente ustedes tienen que leer las características de la ciencia, lo que ahorita ya acabamos de revisar. Decir si lo que se está afirmando aquí se hizo de una forma sistemática, metódica, objetiva, verificable y si es modificable. Y tienen que argumentar si sí o si no y por qué. Es respecto de... es respecto de la investigación que se hizo, no es respecto del problema de la ecología y de la basura, porque a veces se confunden mucho con eso. Tengan mucho cuidado. De lo que les está preguntando es acerca de la investigación que se hizo, porque este artículo es un reporte de investigación. Les está preguntando si se hizo si esa investigación se hizo de forma sistemática, metódica, objetiva. No les está preguntando acerca de si si el medio ambiente, de si el problema de la basura, no. Les está preguntando sobre lo que se realizó, sobre la investigación que se está reportando en este artículo. Créanme que se confunden mucho con eso, por eso les hago mucho énfasis en eso. Si tienen dudas, con todo gusto las puedo atender, ¿eh? Váyanme escribiendo o hagan uso del micrófono. Después tienen que mencionar 3 ejemplos de cómo se aborda el problema de la basura desde otras disciplinas. Ahí pueden hacer una investigación y poder definir algunas disciplinas que estudian también el problema de la basura. ¿Qué otras disciplinas? Pueden ser de las ciencias tanto naturales como de las ciencias sociales. Ahí no se preocupen por eso, pero deben de ser 3 y decirme cuáles son, porque a veces se les olvida. A veces empiezan a escribir, pero no me ponen qué ciencia están o qué disciplina están abordando y yo no sé de qué están hablando. Siempre tienen que escribir ahí si van a abordar el tema desde la química, desde la antropología, desde la economía. Al igual que el tema de la semana pasada, el asunto de la basura se puede estudiar desde diferentes disciplinas, ¿no? Desde las sociales y desde las naturales y hasta desde las exactas. Hay una parte de la economía, por ejemplo, que estudia mucho el tema de la basura, de cómo de todo lo que producimos y todo lo que gastamos y cómo podríamos gastar menos y reducir basura. Y eso se estudia desde la economía, por ejemplo. Bueno, también van a leer otro texto que se llama ¿Qué dice la basura de ti?
Es un texto de Greenpeace, que es esta organización internacional que apuesta mucho por los temas ecológicos y de que haya pues un cambio desde la propia sociedad para poder revertir todos estos problemas que tenemos, ¿no? Lo tienen que leer y tienen que responder, al menos en un párrafo de 8 líneas, qué similitudes y diferencias encuentras entre la postura de los autores de ambos textos. De ese texto y de este otro texto. Y el asunto no termina ahí porque finalmente van a tener que redactar media cuartilla, o sea, media hoja, letra tamaño 12, espacio simple, porque a veces le ponen letra tamaño 20 para abarcar más y eso no se vale. Acerca de cómo crees que afecta este problema en tu vida diaria. ¿Cuál problema? El problema de la basura. Pueden hacer uso de todo lo que ya leyeron, pero ahí sí tienen que responder con sus propias palabras, porque le están preguntando a ustedes qué es lo que están pensando, no les están preguntando lo que piensa su compañerito, no le están preguntando lo que piensa un especialista, no. Por lo tanto, no se vale copiar y pegar una respuesta. Ustedes tienen que construir esa respuesta. Media cuartilla. ¿Cómo crees que te afecta el problema de la basura en tu vida diaria? Si hay dudas, váyanme preguntando, por favor. Ahora, la actividad integradora número 4 se llama un fenómeno natural. Y ahí tienen que hacer otras 5 lecturas. Mi recomendación es que primero lean las instrucciones y luego hagan las lecturas para hacer una lectura enfocada, como aprendieron en su módulo número 2. Hacer una lectura que esté enfocada en lo que nos están preguntando. Hay lecturas de placer, ¿no? Que uno solamente las lee sin ningún propósito definido, pero las lecturas académicas como esta deben de estar más enfocadas y ustedes tienen unas preguntas que les van a auxiliar a hacer esta lectura y que también deben de responder. Entonces, ¿qué les está preguntando? Son cinco preguntas y en cada uno de estos recuadros van a estar respondiendo por cada una de estas si les están preguntando qué tipo de texto es. Eso lo vimos la semana pasada. Acuérdense que los tipos de texto son estos. Aunque la semana pasada les hice mucho énfasis en eso, por alguna razón les digo que no lo consideraron. Entonces, se los vuelvo a repetir. Los tipos de texto que estamos considerando son estos. Les está preguntando si es un tipo de texto científico, académico, literario o periodístico. Para eso, pues obviamente los tienen que leer. ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué se dice del tema? Esto es la idea principal. ¿Cuál es la postura del autor? Eso también les costó bastante. Y la postura del autor la revisamos en la semana número 1. Y las posturas puede ser una percepción ortodoxa, dominante, subordinada o de oposición. Cada una tiene sus diferentes características y ustedes deben de responder cuál es la postura del autor o de la autora de cada uno de estos textos, ¿no? Todos los textos se escriben con una intención. No hay algún texto, aunque sea literario, no hay ningún texto que le falte la intención al autor, a la autora.
todos tienen un motivo, una intención, porque la semana pasada me pusieron que el cuento de Edmundo Valadez, el de La muerte tiene permiso, que no tenía ninguna postura el autor. Claro que tiene una postura muy de denuncia acerca de la situación que estaba sucediendo en ese momento con el reparto agrario. Claro que tiene una postura y esa es la intención que tuvo para haber escrito un cuento de esa naturaleza. Entonces, por favor, siempre hay que poner la postura que tienen los autores. ¿Qué tipo de ciencia se aborda? Tienen que decir si el texto se aborda desde una ciencia fáctica natural, las ciencias naturales, las ciencias sociales o formales. Solo tiene que ser una de esas. No pueden ser dos o las tres. Yo ya los he leído varias veces y no, ninguno se aborda desde dos o tres. Todo se aborda nada más desde una. Y tienen que justificar la elección del tipo de ciencia que está abordando cada uno de los temas. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues porque las ciencias naturales estudian ciertos fenómenos específicos y las ciencias sociales otros. Ustedes deben de decir, pues es que tal texto aborda este problema desde tal ciencia porque esa ciencia tiene las características de estudiar estos temas así, así, así. Solo hay algo, los textos que son de corte literario no tienen y no corresponden a ninguna ciencia. Así es que pueden decir que no corresponde a ninguna ciencia. Ojo con eso. Posteriormente deben de indicar si cada uno de estos textos es una fuente confiable o no y por qué. Y para eso pueden hacer la prueba de confiabilidad a cada una de las fuentes. ¿Cuál es la prueba de confiabilidad esta? Por favor, no pongan, porque ha pasado mucho, no pongan 4 sí son confiables y una no. Me tienen que decir cuáles sí y cuáles no, porque si no, yo no sé. Me tienen que indicar de cada una. Si me dicen todas son confiables, bueno, pues ahí sí entiendo, ¿no? Pero aún así tienen que hacerle la prueba de confiabilidad a cada una y decir por qué sí son confiables o por qué no son confiables, hacer un listado. Pero no me pongan algo general así como de 3 sí y 2 no, porque pues yo no sé cuál sí y cuál no. Entonces, háganle la prueba a cada uno de los textos y pongan aquí un listadito acerca de si son confiables y no y por qué. Y el por qué lo van a obtener de estas características. Pues porque no presenta la bibliografía en la que se basó, ¿no? O para saber quién escribió eso. Hay otra cosa con los textos literarios. Los textos literarios no es que sean confiables o no confiables, eso no interesa para los fines de esos textos. Así es que tampoco le pueden hacer una prueba de confiabilidad a un texto literario, porque eso no es la intención. Pero los textos científicos sí. Aquí está la pregunta de la que hablamos hace ratito. Los diferentes tipos de ciencia, a pesar de tener diferentes objetos de estudio, ¿tienen algo en común? Eso ya lo revisamos. Y tienen que justificar su respuesta. Y finalmente, para cerrar con broche de oro la actividad y la semana, tienen que elaborar un texto de media cuartilla, media hoja, letra tamaño 12, espaciado simple, sin figuritas, sin muñequitos, nada, porque a veces también los ponen para abarcar más espacio y eso no se vale, en donde
digan cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema. ¿Cómo van a obtener esta información? Ah, pues porque para eso van a leer todo esto y así pueden responder. ¿Qué es lo que no se vale? Lo que no se vale es copiar párrafos completos y ponerlos ahí para armar su texto, sino que tienen que leer los textos, analizarlos y con sus propias palabras armar un texto de media cuartilla en donde respondan cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema. Aquí sí es una cuestión de las ciencias naturales, porque hay consecuencias sociales de las tormentas y de los huracanes, pero eso no lo estamos abordando ahorita, únicamente estamos hablando las consecuencias en el ecosistema. ¿Dudas? Aquí les vuelvo a compartir los tipos de texto, la postura del autor, de la autora y un recurso más por si quieren profundizar un poco en cómo se construye, cómo se puede identificar la postura de un autor o de una autora. Esto ya se los compartí en la sección de avisos, ahí es donde viene todo el material completo. Pero aquí lo que les dice es que para poder identificar se requieren ciertos elementos, como poder identificar el contexto, que es algo que analizamos la semana pasada, poder identificar exactamente cuál es el tema, cuál es el asunto general del texto, cuál es la idea principal del texto, cuál es la problemática que está abordando, cuál es el propósito del texto y las ideas claves. Y todos esos elementos les van a ayudar a construir la postura de un autor. Aunque en ocasiones se pensara que no hay ninguna postura porque están hablando a lo mejor de fenómenos naturales, si hay una postura. Les voy a dar un ejemplo entre estos textos. Este texto de papel o plástico les está hablando acerca de algo novedoso, una reflexión novedosa, ¿no? Acerca de si usar bolsas de papel contamina igual o hasta más que utilizar bolsas de plástico. Y eso es una reflexión. Y en este texto, de ¿qué dice la basura de ti?, que es de Greenpeace, no tiene una intención tan científica. Sí tiene sustento científico, pero no profundiza mucho en eso. En lo que más profundiza es en qué podemos hacer. Entonces, la postura es más propositiva porque les está diciendo qué se puede hacer para solucionar un problema. Entonces, esa es la postura que tienen ellos, es más de acción. A diferencia de la intención que tiene este texto, que es presentarles evidencia sobre el uso de una u otra recurso, y que probablemente su intención por el año en el que se publicó es hacer reflexionar a las personas que estaban tomando decisiones en ese momento de si prohibir el uso de las bolsas de plástico. La intención que tienen estos autores es presentar evidencia para que las personas que están tomando decisiones, personas que trabajan en el gobierno o en ciertas instituciones, puedan tomar decisiones basadas en evidencia científica. Porque a lo mejor nos podemos dejar dominar por esta moda de que sí, eso de las bolsas de plástico son muy malas y ya de plano hay que deshacernos de ellas, pero no vemos opciones viables para sustituirlas. Y lo mejor que se nos ocurrió fue sustituirlas por bolsas de papel que contaminan también muchísimo porque
hay que extraer madera y papel. Y eso también contamina muchísimo. Esa es la intención de este texto. Es diferente a la intención de este otro texto. No sé si me explico. A ver, ¿quién quiere participar? Saraí, puedes participar. Activa tu micrófono y puedes participar. Aquí está preguntando María, si es un texto literario y no se puede decir si es confiable o no, ¿qué podríamos poner? Decir eso, que la intención de los textos literarios no es ser confiable o no. No lo dejen en blanco. Sí respondan. Siempre respondan. Porque así se ve el conocimiento, la apropiación de conocimiento que tienen. Siempre respondan. Saraí, si activas tu micrófono, puedes participar o puedes escribirme en el chat. Entonces ya quedamos que aquí está, que los textos literarios no tienen por qué ser confiables o no, porque eso es una apreciación subjetiva. O sea, no es que alguien los valide, no es que si es un autor, una autora reconocida, si estudió, no, nada. Los textos literarios no requieren tener ninguna validez. A diferencia de los textos científicos y académicos y de los textos periodísticos. Esos sí necesitan tener una validez. A ver, Saraí pregunta. ¿Un texto científico es necesario tener todas las características? Sí. Sí. No se puede omitir alguna de estas características, si no, no es un texto científico. Debe de presentar todas las características. Aquí me está preguntando Ariana. Si es un texto literario y habla de algún fenómeno natural, ¿aún así no aborda ningún tipo de ciencia? No. No. Habla acerca de algún fenómeno, pero no lo aborda desde ninguna ciencia. Lo que pasa es que eso tiene que ver con pues con la metodología para hacer, para desarrollar un texto. Los textos literarios pueden hablar de una problemática, pero no siguen un método para describirlo. Y tampoco cumple con estas características. Puede hablar de un fenómeno que sí se refiera a algún tipo de ciencia, pero no. En este caso no. No aborda ningún tipo de ciencia. ¿Hay más dudas? De nada, Ariana. Bueno, Saraí, no sé si quería participar o si... ya. Perfecto. Bueno, pues eso es todo lo que les quería platicar para la sesión de hoy. Recordarles que son 7 lecturas, que avancen rápidamente.
y que les compartí en la sección de avisos el uso del autocorrector y también les hice un tutorial con ejemplos así de páginas que yo fui buscando en Google para que ustedes vean qué página sí es confiable y qué página no, para que puedan hacer la prueba de confiabilidad de las fuentes, que espero que les sea útil. Oh, me pregunta María, si el texto tiene unas características que lo hacen científico, pero le falta una... entonces no es científico. Sí, entonces no sería no sería científico. Déjenme pensar. Por ejemplo, los artículos de la revista Muy Interesante, supongo que la conocerán. Sí aborda temas científicos, pero no hace investigaciones, ellos no hacen investigaciones científicas, ni son reportes, ni nada, o sea, son como reportajes que aborda ciertos temas científicos. Pero si quisiéramos hacer una evaluación, una prueba de confiabilidad de los textos que se publican en la revista Muy Interesante, verían que no cumplen con, con los criterios. Sí abordan ciertos temas desde la ciencia, pero el, el texto en sí mismo no presenta características de no presenta características de la ciencia. En ese sentido, no serían textos científicos, serían reportajes, por ejemplo. Y eso es lo que ustedes tienen que identificar cuando hagan la prueba de cada uno de los textos. Conforme los vayan leyendo, se van a dar cuenta. Si le falta algo que lo haga confiable, como el autor deja de serlo en su totalidad. Sí, pero acuérdate que el autor no siempre es el nombre de una persona. Puede ser el nombre de alguna universidad, alguna institución, de alguna organización, y eso no le quita confiabilidad. Pero si de plano no trae nada de eso, bueno, ahí sí. Eso ya no se consideraría, pues científico, porque siempre debe de estar avalado por alguien quien escribió eso. Por eso hay una diferencia muy importante entre la información que circula hacia todos los días en la red, que son noticias falsas, porque no tiene ahí quién escribió eso. ¿Quién es esa persona que estudió? ¿Cuáles son sus títulos? ¿Ha escrito más del tema? ¿O nada más es alguien que se le ocurrió algo y lo puso ahí en la red? Eso pasa mucho en los blogs. Por eso no son fuentes confiables. Bueno, ¿hay más dudas? Si no, para ir cerrando, porque afortunadamente hubo mucha participación y se incrementó el tiempo que habíamos destinado. Perfecto, María. Bueno, si tienen más dudas, les pido de favor que antes de hacer sus actividades me consulten por si queda algún tema pendiente. Porque a lo mejor en las instrucciones no son muy claras y por eso estamos todo el tiempo
trabajando con el contenido para que puedan ser muchísimo más claras y estén adecuadas con las rúbricas, pero la información más fresca que tengo de cómo realizar las actividades es la que hemos platicado en la coordinación académica y que es la que yo les ofrezco en estas sesiones. Así es que si tienen dudas, conforme vayan realizando sus actividades, por favor me pueden consultar. Me pueden mandar un mensaje y les voy a responder lo más pronto posible. ¿Las sesiones serán todos los días martes? Sí. Sí, porque la tutora hace sus sesiones los días miércoles, entonces no las podemos empalmar. Y no las hago los días lunes porque necesito que ustedes ya hayan leído al menos algo de del material que les presento, que ya hayan leído algo de de los recursos, que ya hayan leído las instrucciones de las actividades y que vengan con sus dudas. Sí, y a esta misma hora, siempre a las 8. Ahora nos tardamos un poquito más porque hubo muchas preguntas. Es de 8 a 9, está programada las sesiones. Sí, a las 8. Perfecto. Si tuvieran algún tema más en donde creen que les haga falta más información, que no sepan bien cómo, cómo hacer la lectura de ciertos textos y responder las preguntas, alguna cuestión metodológica o algo así, me pueden pedir material. Yo tengo mucho material para mejorar la comprensión lectora, por ejemplo. Videos, tengo muchísimo material, pero no se los comparto para no saturarlos. Nada más les comparto cierto material en donde veo que hay que reforzar ciertas áreas. Pero si lo necesitan, con muchísimo gusto. Para mejorar cuestiones de sintaxis, de ortografía, para construir párrafos, para construir oraciones, aunque no lo crean, a muchos se les dificulta, entonces yo tengo todos esos materiales por si los necesitan. La ortografía, exactamente. Yo ya les compartí un manual de ortografía y les compartí también un tutorial para usar el autocorrector de Word. Ese yo lo hice y es muy súper sencillito para que ustedes lo sepan manejar. También les compartí el manual de ortografía. Pero si necesitan algo más específico, así de signos, de uso de signos, de construcción de oraciones, algo más específico, con muchísimo gusto, pídanmelo por mensaje y con muchísimo gusto yo se los puedo compartir. Bueno, pues les agradezco muchísimo su asistencia, Ariana, Diana, María, Saraí, Rubí, Seyem, Ariana, no sé si mencione a todas, pero muchísimas gracias por acompañarme y nos estamos viendo en el foro de la semana para poder participar. Ahí también les aclaro dudas. Muchísimas gracias por haberse conectado. Que descansen. Gracias, buenas noches. Buenas noches.